Hace 2 días que la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado, rindió culto a Rubén Figueroa Figueroa, a quien se le señala de haber sido uno de los personajes más siniestros en la historia política de mediados del siglo pasado, cuando persiguió, asesinó a un grupo de campesinos que buscaban mayor disposición y diálogo de las autoridades. Evelyn Salgado participó en la ceremonia de conmemoración del natalicio de este personaje, Rubén Figueroa Figueroa, a quien aquí mismo le narré. Fue uno de los personajes que en 1975 fue secuestrado por el Partido de los Pobres, en mayo de 1975, y en septiembre de ese mismo año fue liberado. Lucio Cabañas, uno de los personajes que ha ganado una sólida figura en la historia de la clandestinidad y de la lucha en favor de los pobres, fue ejecutado durante el mandato de Rubén Figueroa Figueroa por un grupo de soldados. Si usted busca el nombre de Lucio Cabañas en cualquier buscador en internet, seguramente va a encontrar a un grupo de soldados exhibiendo el cuerpo sin vida de Lucio Cabañas como si se tratara de una pieza de caza deportiva. Bueno, Evelyn Salgado ha sido objeto de una ola de críticas. ¿Por qué? Porque es una gobernadora que se asume como militante de la izquierda mexicana. El partido que gobierna la República y la mayoría de los estados, pues tiene una filosofía y una convicción de vida. Trabajar en favor de los pobres, entre los que se encontraban los defendidos de Lucio Cabañas y del propio jefe guerrillero que había encabezado el secuestro de Rubén Figueroa. Le narré también el episodio en el que lo cuenta la historia, no es ninguna invención, que con engaños llevó a la viuda de Lucio Cabañas a su despacho de gobernador, ahí abusó de ella de manera sexual y luego esta mujer perdió a un bebé producto de ese ataque sexual, un depredador sexual que se dedicó también a matar a la oposición, a los guerrilleros y a quienes no estaban de acuerdo con el sistema establecido en la década de los 70. Bueno, pues hoy la Secretaría de Cultura del Estado de Guerrero dice, disculpe usted, vamos a buscar que la norma que rige los símbolos de aquel estado sea modificada para que no se le rinda culto a personajes tan siniestros como Rubén Figueroa Figueroa. La pregunta es, ¿no conocían al homenajeado? Nadie le acercó una tarjeta a la gobernadora Evelyn Salgado para decir, gobernadora, tenga cuidado, porque este personaje persiguió, acosó, encarceló y asesinó a muchos de los padres, abuelos de quienes hoy votaron por nuestro partido político. Ya no sabe qué hacer. La verdad de las cosas solamente exhibe la miseria, la falta de conocimiento y la incongruencia en un partido político que siempre ha dicho, por el bien de México, primero los pobres. Muchísimas gracias que nos acompaña en la transmisión habitual de Destrozando la Noticia, que se transmite desde la colonia La Paz, aquí en la capital del estado de Puebla, para todos ustedes, a través del 907 en la frecuencia modulada, en la intensa, y de manera simultánea a través de los canales de YouTube en cadenain.com y también a través de parabólica.mx. Transmitimos también en tiempo real a través de las plataformas digitales @la intensa_FM y también a través de un servidor @fermaldonado.mx. Hoy hay un conjunto de temas sobre la mesa que espero haya tiempo para poder desahogarlos. Primero que nada, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tiene previsto realizar bloqueos, plantones y toma de edificios públicos en los estados en donde tiene mayor presencia. Le diré cuáles: el estado de Chiapas, el estado de Michoacán, este estado tan lastimado por la presencia del crimen organizado, y también Jalisco. Digamos que de manera destacada, y también en el Estado de México, aunque cuando se realiza este tipo de manifestaciones por parte de la disidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, lo cierto es que los platos rotos los pagamos todos, porque de una u otra manera resultamos afectados de manera directa o indirecta con los bloqueos y tomas de carreteras. Bueno, pues como no tienen literal manera de satisfacer sus demandas, convocaron a una serie de movilizaciones para el día 14 y 15 de este mismo mes. Bueno, pues Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación Federal, salió a las redes sociales, subió a sus plataformas digitales para narrar el conjunto de reuniones, acuerdos y mesas de trabajo que se han celebrado en la Secretaría de Gobernación, pero también en Palacio Nacional. Por lo menos 10 de ellas han estado
encabezadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lo cual revela la manera de operar de esta Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, para decirlo en buen español, no tienen llenadera. Escuche usted a la secretaria de Gobernación Federal. El gobierno de México tiene un profundo respeto al magisterio. Por ello, ha sostenido múltiples encuentros para atender sus demandas. Decir que desde la Secretaría de Gobernación, junto con la Secretaría de Educación Pública, hemos escuchado al magisterio a través de más de 22 mesas de trabajo en las que han participado distintas dependencias. La propia presidenta Claudia Sheinbaum se ha reunido con los liderazgos del movimiento en más de 10 ocasiones en este último año. Como resultado, se les aumentó 10% el salario en mayo pasado, el mayor otorgado en los últimos años. Se congeló la edad mínima de jubilación para los maestros que cotizan en el ISSSTE, manteniéndola en 58 años para maestros y 56 años para maestras. Se ha impulsado la reducción de intereses de los créditos del FOBISSSTE, así como el congelamiento de saldos, la aplicación de quitas y la condonación de adeudos. Se suspendió la UCICAM con el propósito de hacer en conjunto una nueva propuesta para el ingreso y promoción de los docentes. Se han mejorado los procesos administrativos, reconociendo la pluriculturalidad, avanzando en materia de basificación, de contrataciones, de incidencias, así como destinando recursos para mejorar la infraestructura y el equipamiento en las escuelas con el programa. Pues ahora sí que, como decían nuestros padres, le dieron el té y las hojas a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y aún así persisten en la idea de realizar un conjunto de bloqueos y manifestaciones para alimentar nuevas demandas que usted dirá, aún así, con todo esto que acaba de narrar la secretaria de Gobernación, ¿hay todavía más? Sí, siempre hay una manera de exigir todavía más al gobierno federal, bajo esta lógica de estirar la liga hasta casi reventarla. Bueno, pero mire, en la escena poblana, durante los últimos días, ha venido circulando la lista de una supuesta lista de funcionarios que son investigados por presuntas anomalías administrativas e incluso penales. Bueno, ayer el coordinador del gabinete del gobierno del estado, José Luis García Parra, apuntó a una dirección de donde hipotéticamente habría salido esta filtración. Es la oficina de Ignacio Mier, el senador de la República y adversario del primo hermano que hoy despacha en Casa de Gobierno. Vamos a escuchar a José Luis García Parra. Y hablando la posibilidad de investigar a exservidores públicos, en 2025 se iniciaron procesos de investigación. Actualmente la Secretaría cuenta con 224 expedientes que se está realizando esta investigación por presunta responsabilidad administrativa. Y como lo dice la propia ley, hay principio de confidencialidad y no se va a saber el caso que se está investigando hasta que no se tenga una resolución firme. Por lo cual, esta supuesta lista, pues es un trascendido, una especulación. Tendremos que esperar hasta que haya, como le decía, una resolución firme. Y pues entendemos y sabemos que hay intereses que lo que buscan es generar ruido, buscan una desestabilización política. Son intereses que están pues buscando distraernos, son intereses que seguramente están por ahí de la Cámara Alta y lo tenemos muy claro. No nos distraemos, no nos van a distraer, no nos van a dividir y vamos a seguir poniendo orden y dando resultados a los poblanos. Es cuanto, señor gobernador. Revisar el listado de
las personas más acaudaladas en México siempre es necesario porque nos ayuda a dimensionar el país de desigualdades en el que vivimos todos los días. Mientras muchísimos millones de mexicanas y mexicanos hacen pues hasta lo imposible por llegar a la quincena para poder solventar los gastos propios de la casa, el automóvil, la hipoteca, las colegiaturas de los niños en los mejores de los casos, pues siempre es necesario revisar este tipo de listados, porque uno suele imaginar cómo sería o cómo es la vida de estas personas, de estos personajes. De acuerdo con la revista Forbes, Carlos Slim sigue siendo el hombre más acaudalado de México, con 106.900 millones de dólares. 106.900 millones de dólares. Germán Larrea tiene 45.800 millones de dólares. Alejandro Balleres, 14.100 millones de dólares. En la lista no es privativa de la participación de las mujeres, porque de acuerdo con la publicación de la revista Forbes, especializada en el ámbito económico y empresarial, María Asunción Aramburu Zavala tendría 8.900 millones de dólares, pero ahí le va. Ricardo Salinas Pliego, que ha estado en el foco de la atención durante los últimos meses, primero por la rivalidad con la que terminó el sexenio Andrés Manuel López Obrador, un hombre a quien primero le había quemado incienso por haberle entregado un conjunto de prebendas, por ejemplo, la distribución de las tarjetas del bienestar a través de la cadena de tiendas y de bancos que él posee. Y después, cuando ya vio la de verdad, cuando se dio cuenta que tenía que pagar lo que debe al fisco, como todos lo hacemos, pues entonces comenzó a montar en cólera, que no ha terminado porque tendrá un nuevo capítulo el próximo jueves cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine que tiene que pagar lo que debe al fisco, que son más o menos 74,000 millones de pesos. Bueno, Ricardo Salinas Pliego está en el lugar número 5 de las personas más pudientes del país, con 5.500 millones de dólares. La pregunta es, después de que tenga que solventar las deudas, los créditos que tiene con el gobierno federal y con los acreedores en los Estados Unidos, ¿cuántos de esos 5.500 millones de dólares le van a quedar? El otro es Carlos Han Ron, este hombre que construyó un imperio después de todo el trabajo que hizo su padre, Carlos Han González, el hombre aquel que cobró fama y notoriedad por una frase expresada y que todavía algunas generaciones recuerdan: un político pobre es un pobre político. Bueno, el hijo de este personaje tiene 4.200 millones de dólares y Fernando Chico Pardo unos 3.300. Ya en el fondo, los pobretones de esta lista está Antonio del Valle, está Rufino Vigil González, Juan Beckman, con más o menos entre 3.000 y 2.500 millones de dólares. Así está la distribución de la riqueza en este país. Por si usted tiene preocupaciones, porque falta todavía 3 días para la llegada de la quincena. Pero a propósito de Ricardo Salinas Pliego, fíjese que ha continuado con esta narrativa en contra del gobierno federal, contra la presidenta Sheinbaum, a quien de manera recurrente acusa de faltar a la verdad, prácticamente le dice mentirosa, y tiene mucho enojo y mucho rencor en contra de López Obrador, un hombre que había sido su amigo y que después de que el gobierno de la República le dijo, pues tienes que pasar a pagar lo que debes y paga chocolate, como usted le dice, pues entonces ya se enojó. Recientemente, la verdad de las cosas es que ha fabricado su discurso a base de montajes tan en boga en estos días. Se viralizó supuestamente conduciendo un yate. En unos momentos más va a escuchar lo que dice Ricardo Salinas Pliego, pero la verdad de las cosas es que se antoja imposible entender que una persona con la supuesta inteligencia de la que presume, la audacia que viste a su personaje, haya cometido errores tan graves que lo hacen ver francamente ridículo. Va a bordo de una cabina de lo que se supone es un yate con todos los instrumentos de navegación apagados. Todos los instrumentos de navegación están apagados, pero él dice que sabe conducir el barco como si se tratara de este país. Vamos a compartirle un fragmento de lo que dice este señor, que cada vez exhibe más las miserias de las que es capaz de cometer. Vamos a escuchar a Ricardo Salinas. Bueno, pues ¿qué creen, amigos?
cuando uno maneja un barco, más vale que tengan un capitán que no sea pendejo. Porque, ¿qué creen? Una vuelta a la izquierda, así como está, y los zurdos de mierda nos llevan a las rocas. Así que, mejor, como yo, ultraderecha, vida, propiedad y libertad. Y a resistir siempre. Las expresiones y los insultos, de los que es cada vez más recurrente, exhiben la falta de capacidad de argumentación ante lo que parece ser inminente. Tendrá que pagar lo que deben. Imaginemos por un momento que todas las personas que tienen un crédito para poder comprar un electrodoméstico en las tiendas del señor Salinas tuvieran que hacer todo el pancho que hace todos los días este señor, que amenacen con ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para pagar la licuadora que han tenido que obtener a base de paguitos y de las cuales pues ya no se puede solventar. Entonces, imaginemos nada más por un momento esta parte y de verdad que encontraremos elementos de prueba para saber que este señor es un deudor, un engañabobos, que busca siempre sacar raja y ventaja y además dividendos de situaciones como esta. Bueno, en la escena local, fíjese que hace algunas semanas, cuando estuvo en Puebla Claudio X González, este señor que ha venido poniendo o impulsando medidas de vigilancia, de control, de ataque en contra del gobierno federal y de los gobiernos que emanan de la Cuarta Transformación, pues estuvo en Puebla hace 3 semanas, una cosa así. Vino para presentar el proyecto Salvemos la Democracia, estuvo acompañado de la cúpula dirigente del Partido Acción Nacional. Ahí estuvo Genoveva Huerta, la secretaria general, diputada federal, y también Mario Riestra, el presidente de este partido político. Pero de pronto apareció en una reunión pequeña de no más de 20 personas, la mayoría de ellos muy jóvenes, apareció Blanca Alcalá. Blanca Alcalá fue candidata al gobierno del estado por el Partido Revolucionario Institucional y fue la primera mujer en presidir el ayuntamiento capitalino allá por los años 1900 algo, empezando la década de los 2000. Fue una presidenta municipal bastante dedicada, profesional, ha sido embajadora de México en Colombia, si no me falla la memoria, presidenta del Parlamento Latinoamericano, el Parlatino, como integrante de la Cámara Alta. Ha tenido responsabilidades muy importantes, Blanca Alcalá, y ha sido desde luego un cuadro dirigente del Partido Tricolor durante muchos años, pero de pronto se le vio ahí al lado, sonriente, muy cómoda, al lado de Claudio X González y de toda la cúpula panista, lo cual desde luego despertó un conjunto de sospechas, porque desde hace mucho tiempo que Blanca Alcalá no se ve en un acto partidista en el instituto en el que ella milita, digamos. No se le ha visto ni en ninguna de estas actividades del Partido Revolucionario Institucional. Bueno, pues el pastor Paco Fraile, que es una de las personas emblemáticas de la política poblana y un generador de cuadros muy importantes dentro del Partido Acción Nacional, pues está prácticamente retirado de la actividad política, de la actividad partidista. Pero ahora decidió iniciar un proyecto de comunicación bastante interesante que vale la pena revisar. Se llama Las Conversaciones con el Pastor. El pastor le viene porque durante muchos años fue quizás el fundador del Partido Acción Nacional en Puebla hace muchos años, y lo acompañó un conjunto de jóvenes, muchos de ellos, por ejemplo, Eduardo Rivera Pérez, quien fue presidente municipal de la capital y que también fue presidente de este partido político, entre muchos otros jóvenes de aquella época. Bueno, pues comenzó este proyecto de entrevistas con personajes muy importantes de la vida política en Puebla y en el país. Ya logró entrevistar, por ejemplo, a Rubén Sarabia, Simitrio, el dirigente polémico de la Unión Popular Vendedores Ambulantes 28 de octubre, y consiguió una muy buena entrevista y muy buena información a partir de este ejercicio periodístico en un hombre que ha hecho política. Bueno, habló con Blanca Alcalá en este espacio, Conversaciones con el Pastor, sobre la militancia que tiene Blanca Alcalá y si va a dejar este partido político y se va a mudar de militancia al PAN en un momento en el que claramente está fragmentada y se antoja imposible revivir la alianza que
trabaron ambos partidos políticos, el PRI y el PAN, después del notorio descalabro de la elección del 2024. Esto es lo que respondió Blanca Alcalá a las preguntas del pastor Paco Fraile. ¿Ya dejaste el PRI? Pues digamos que mi militancia está en suspenso, Paco. Siempre te ha caracterizado ser duro y a la cabeza y no es la excepción. Entonces digamos que está en suspenso. Definitivamente hace tiempo que dejé el Comité Ejecutivo Nacional, del que formaba parte. No comparto pues muchas de las actuaciones que actualmente existen. Y en ese sentido decidí que este año pues era un año más, digamos que sabático, de reflexión, de pausa, antes de determinar qué es lo que sigue en la vida política, más no en la vida ciudadana, en donde he seguido queriendo estar activa, apoyar distintos proyectos y sobre todo estar muy atenta de lo que sucede en nuestro país y en nuestro estado. Si te invitan a otro partido, ¿aceptarías? La verdad no estoy todavía, digamos que en el momento de decidir algo al respecto, pero siempre que sea algo que permita construir, por supuesto que pondré con partido o sin partido todo mi empeño para lograrlo. Ahí está la revelación de Blanca Alcalá. Siempre estará dispuesta para impulsar nuevos proyectos que ayuden a la sociedad. Lo que está cantando es la salida de uno de los cuadros más valiosos que había tenido el PRI, de este partido político, en donde dice no coincide cómo se están haciendo las cosas. Y no hay otro responsable de lo que está sucediendo en este partido político que Alejandro Moreno Cárdenas, a quien le gusta que le llamen Alito. Alito ha sido capaz de poner a la militancia más importante de este instituto en su contra. Y mire, ahí le va. Para comenzar, Manlio Fabio Beltrones, que fue presidente de este partido y que ha sido una de las figuras más importantes desde la década de los 90s. Emilio Gamboa Patrón, que también fue un santón de la política nacional, tampoco se ha visto ya cerca de este partido político. Eso digamos en el plano nacional. Ya ni decir Beatriz Paredes Rangel, ¿verdad? La exgobernadora del estado de Tlaxcala, que ahora, por cierto, da cátedra en la Universidad de las Américas y que claramente marcó una distancia de este instituto. Y en el plano local, pues imagínese usted que quien era presidente del PRI apenas a principios de este año, Néstor Camarillo, senador de la República, también marcó distancia, terminó por irse de este instituto, y luego Blanca Alcalá, que como hemos dicho, ha tenido de las responsabilidades más importantes, no solamente en el plano administrativo, fue secretaria de Finanzas con Manuel Bartlett, cuando Bartlett y Blanca militaban en el PRI, por ejemplo. Ha sido presidenta municipal, en donde, por cierto, tuvo desencuentros muy importantes con quien gobernaba en ese entonces el estado de Puebla, que era Mario Marín. También tuvo desencuentros con su sucesor, que era Enrique Dóger Guerrero, también ex candidato al gobierno del estado. Ha dado la batalla dentro del PRI durante muchos años, pero claramente se nota el agotamiento ante un escenario tan triste, deplorable, como lo que está sucediendo en el Partido Revolucionario Institucional. Estamos viendo una de las salidas, o quizás la salida de uno de los cuadros más notables de lo poco que le queda al PRI, porque hoy en día, todo el mundo lo sabemos, tiene a un dirigente traído de otro estado de la República, llegó apenas en agosto de este mismo año, para decir que las cosas en Puebla se están sucediendo mal, como si 3 meses fueran suficientes para tener un diagnóstico de un personaje que claramente no conoce la realidad de los poblanos. Aún así, bueno, pues ahí está haciendo lo que puede. Cada vez que salen a dar una conferencia de prensa son menos las personas que se alcanzan a ver. Un poco la analogía podría ser, reúne más gente un perro atropellado en cualquier esquina de esta ciudad que las conferencias de prensa del Partido Revolucionario Institucional, que nos ha dado cuenta que se queda solo semana tras semana. Llegamos a la parte final de Destrozando la Noticia. Le quiero recordar que tenemos mañana una cita en punto de las 9:30 de la mañana. Vamos a tener una entrevista interesante sobre un joven empresario, un hombre que decidió emprender y que le ha ido muy bien. Se va a Chile porque, como dice el refrán, va a ir a hacer chiles a Clemente Jacks, va a competir en un certamen de asados
en un país en donde claramente brilla justamente por este tipo de actividades, por los asados que se sirven en las mesas chilenas. Bueno, vamos a tener una conversación con él el día de mañana, así es que promete la emisión del día de mañana jueves. Mientras tanto, que pase una espléndida mañana y nos saludamos mañana en punto de las 9:30.